La ciudad nunca dormía realmente fuera de las altas ventanas de su apartamento en Manhattan. El tráfico murmuraba como un océano inquieto. Los faros cortaban la oscuridad. El frío resplandor del invierno se asentaba sobre el horizonte. Y sin embargo, dentro del hogar de los Reeve, un escalofrío aún más agudo había echado raíces. Michael Rice cerró la puerta principal suavemente detrás de él, colocando su maletín con la precisión silenciada de un hombre que había aprendido hace mucho cómo moverse silenciosamente. Tal vez era un hábito o instinto. Esta noche, sin embargo, no estaba seguro de por qué se sentía compelido a ser tan cuidadoso. El apartamento estaba tenuemente iluminado, solo por el pálido resplandor de las luces bajo los gabinetes de la cocina. El abrigo de Emily estaba arrojado descuidadamente sobre el brazo del sofá. Sus tacones yacían descartados cerca del pasillo. Michael se detuvo un momento, absorbiendo la escena. Ella estaba en casa, pero no lo esperaba. Desde la cocina, captó el murmullo bajo de su voz, un tono privado y apresurado que no reconoció. Se acercó más, cada paso medido, hasta que las palabras, casi tragadas por el zumbido del refrigerador, llegaron a sus oídos. No, él no estará allí. Me aseguré de ello, susurró Emily, su voz tensa con una extraña urgencia. Pausa, respondió la voz de un hombre, débil y confiada a través del altavoz del teléfono. Bien, es mejor así. Tendremos libertad para celebrar adecuadamente. Michael se congeló, la piel en la nuca se le erizó como si la habitación hubiera bajado 10 grados. Se inclinó un poco más cerca de la pared, esforzándose por escuchar. Confía en mí, continuó Emily. Después de la fiesta, todo será diferente. Él estará fuera de escena. La sangre en las venas de Michael se convirtió en hielo. Su mente rechazaba las palabras incluso mientras se grababan en su memoria. Podía escuchar el tintineo de un vaso. Emily sirviéndose una bebida. Su risa era suave, casi mecánica, como si estuviera ensayada. ¿Y por la mañana?, preguntó la voz del hombre. La respuesta de Emily llegó demasiado rápido. Lo manejará. No es un luchador. Se irá. Siempre lo hace. Michael retrocedió lentamente, como si se retirara del borde de un acantilado. Su corazón latía, no con miedo, sino con una claridad fría y calculadora. Conocía esa voz. Thomas Grayson, CEO de Grayson Tech, el jefe de Emily, un hombre cuyo apretón de manos era tan afilado como el mordisco de una víbora. Michael inhaló por la nariz, controlando la súbita oleada de rabia. Las explosiones eran para aficionados. El verdadero daño se infligía con silencio y precisión. Se alejó de la cocina, moviéndose por el apartamento ensombrecido con un cuidado fantasmal. Arriba, la habitación que alguna vez llamó su santuario lo esperaba. La pequeña oficina en casa donde nacían los planes, donde los secretos podían desenredarse. Se sentó frente al monitor oscurecido, el zumbido de la ciudad desvaneciéndose detrás de la puerta. En el reflejo de la pantalla negra, captó un vistazo de sí mismo, un hombre al borde de algo irreversible. Por un largo momento, simplemente se sentó allí, las manos entrelazadas frente a sus labios. La traición debería haber dolido más, debería haberlo aplastado. En cambio, solo cristalizó algo ya roto, algo que había rehusado nombrar hasta ahora. Emily se había ido, solo que aún no lo sabía, y Thomas Grayson había abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada. Los dedos de Michael se movieron, despertando la computadora de su letargo. Líneas de código recorrieron la pantalla tan fácilmente como respirar. Su mente, afilada por años de guerra en ciberseguridad, se agudizó en un enfoque letal. Esta noche, Michael no confrontaría a Emily. Esta noche, sonreiría, asentiría, y les dejaría creer en su superficial triunfo, porque el hielo era paciente, y cuando se rompía, destrozaba todo lo que estaba debajo. La mañana siguiente amaneció en una neblina de luz fría, delgada y frágil contra las ventanas. Michael se vistió con eficiencia mecánica, jeans oscuros, una chaqueta ajustada, zapatos discretos. Se movió por el apartamento con un ritmo cuidadoso, casi como si estuviera atravesando territorio enemigo. Emily ya estaba en la cocina cuando entró, una sonrisa brillante pegada en su rostro como una calcomanía que no encajaba del todo. Su café estaba intacto. El vapor se elevaba en finas y perezosas volutas. «Buenos días», dijo ella, su tono demasiado ligero. «Buenos días», respondió Michael, sumándose a la farsa con una calma sin esfuerzo. Se sirvió una taza, escuchando el pequeño silencio tenso que llenaba el espacio entre ellos. Emily lanzó una mirada al reloj,
tamborileando sus uñas manicuradas contra el mostrador de mármol. ¿Tienes algo planeado para esta noche?, preguntó, su voz casual. ¿Demasiado casual? Michael sonrió hacia su café. Nada especial. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros, jugueteando con su brazalete. Solo que la empresa está organizando una fiesta. Algo de las fiestas lo hicieron obligatorio para todo el personal. Él asintió, como si lo considerara. Suena divertido. Los labios de ella se crisparon, una pequeña traición de nervios. No necesitas venir, dijo rápidamente, casi tropezando con las palabras. Va a ser aburrido. Mucha gente del trabajo que ni siquiera conoces, honestamente, lo odiarías. Michael se apoyó contra el mostrador, sorbiendo su café, observándola como un cazador observa a un animal herido. Cada movimiento que ella hacía, cada mirada, era una confesión que no se daba cuenta que estaba dando. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en la mesa a su lado, un mensaje de un número desconocido. Michael dejó su taza y lo abrió con un desliz lento y deliberado. No vengas a la fiesta esta noche, ya no es tu lugar. Teje. Sin saludo, sin máscara de cortesía, solo la arrogancia de un hombre que pensaba que ya había ganado. Michael lo leyó 2 veces, grabando cada palabra en su memoria. Luego apagó la pantalla y deslizó el teléfono de vuelta en su bolsillo. Emily no había visto el mensaje. Estaba demasiado ocupada revisando su propio teléfono, riendo suavemente por algo invisible. Un texto de Grayson, sin duda. Una invitación envuelta en secreto. Michael se enderezó y colocó su taza en el fregadero con un tintineo silencioso. Se volvió hacia Emily, ofreciéndole la misma sonrisa cálida que le había dado 1000 veces antes, la que ella ya no sabía cómo leer. «Me quedaré en casa», dijo, su voz suave como el cristal. El alivio cruzó por su rostro tan rápido que casi se le escapó. «Bien», dijo ella, su sonrisa ensanchándose. «Te mereces una noche libre». Michael tomó sus llaves del gancho junto a la puerta. «Sí», dijo, abriendo la puerta y saliendo al aire helado de la mañana. «Realmente la merezco». Mientras la puerta se cerraba detrás presto, su sonrisa se deslizó de su rostro como hielo que se derrite. Caminó por la concurrida acera de Nueva York, el latido del corazón de la ciudad resonando bajo sus pies. La multitud lo tragó, anónimo, invisible. En su bolsillo, el mensaje quemaba contra su piel como una marca. «Ya no es tu lugar». Los labios de Michael se apretaron en una línea dura y fina. Tenían razón. Ya no era su lugar. Estaba a punto de convertirse en su tumba. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas en finas rendijas pálidas, mientras Michael Rice entraba en la cocina. El apartamento se sentía más grande, más vacío, una cámara de eco de su propia contención. Emily estaba en la mesa, desplazándose por su tableta, los labios curvados en satisfacción por algún informe de marketing brillante que acababa de terminar. Él sirvió café sin rastro de prisa, colocó una taza frente a ella y ofreció un asentimiento. Sin mencionar el mensaje de la noche anterior, sin alusión a lo que sabía, su rostro era una máscara ilegible. «¿Gran día?», preguntó ella entre sorbos, sin levantar la vista. Él inclinó la cabeza. «Auditorías rutinarias en la oficina, y necesito finalizar esas cuentas personales». «Cierto», dijo ella distraídamente, tocando su pantalla. Ya estaba distraída. Tweets de colegas publicando fotos de la fiesta. Él la observó por un latido, luego se dio la vuelta, levantó su taza y caminó hacia el pequeño escritorio en la esquina, convertido en su centro de mando privado. La elegante computadora portátil brillaba en negro hasta que presionó el botón de encendido. Emily no levantó la vista. Estaba toda en horas de trabajo y charlas posteriores. Para ella, Michael simplemente era Michael. Pragmático, eficiente, nada más. Abrió primero el portal bancario, la cuenta conjunta que habían construido, ahorros para vacaciones, días lluviosos, sueños de una casa en los suburbios, estaba silenciosamente en la pantalla. Un solo clic, una contraseña protegida susurrada en su lugar, y comenzó la transferencia. 10,000, 20,000, los números parpadeaban en verde mientras se movían a su reserva personal. Su respiración permaneció constante, medida. Esto no era robo, era recuperación. Luego navegó al administrador de contraseñas, inicio de sesión para su corretaje, fondo de jubilación, incluso la cuenta de ahorros de salud compartida. Una por una, reemplazó cada contraseña con una nueva cadena que solo él conocía.
Las credenciales antiguas desaparecieron en el olvido digital. Acceso denegado para siempre. Escuchó a Emily levantarse, moviéndose detrás de él, como si las tablas del suelo le notificaran cada paso. ¿Conseguiste el nuevo código para el disco de respaldo?, preguntó, asomándose a su pantalla. Él se giró, ojos tranquilos, voz sonriente. Te lo envía a tu teléfono. Revisa el chat seguro. Ella tocó su muñeca, donde un rastreador de fitness brillaba débilmente. Lo tengo. Su tono era neutral. No preguntó por qué, no se preocupó. Cerró la pestaña bancaria y se recostó, relajando sus hombros por primera vez desde la revelación de la noche anterior. Había libertad en el silencio, una tempestad inminente que nadie veía, nadie escuchaba. Fuera, el zumbido de la ciudad se intensificó. Motores, bocinas, pasos. La vida continuaba. Nadie sospechaba que el hombre tranquilo en el rascacielos estaba borrando silenciosamente los cimientos de otra vida. Emily se alejó, el correo de voz sonando en su tableta. Él la observó mirar la notificación y luego ignorarla. Un video de celebración de un colega de la fiesta, vasos tintineando, sonrisas forzadas, el jefe en su elemento. Michael volvió a su teclado, abrió un canal seguro y escribió una sola línea. Fase 2. Comenzar. No necesitaba explicar. La tormenta ya había comenzado a girar bajo la superficie helada. Cerrando la tapa de su computadora portátil, se puso de pie y sonrió. La misma sonrisa fácil que usaba para Emily todas las mañanas. Apenas tocaba sus ojos. Reunión en 1 hora, dijo suavemente. Emily asintió, ajena. Buena suerte. Él sorbió lo último de su café. El calor se extendió por él, pero el hielo bajo su calma pronto destrozaría todo lo que Emily y Thomas querían. Para media mañana, el zumbido de las luces fluorescentes en la sala de servidores de Grayson Tech se sentía como un latido apagado, constante, predecible, discreto. Michael Rice entró, su credencial pasando por el torniquete como si perteneciera al laberinto de racks y cables. Para todos los demás, era simplemente el analista de ciberseguridad más agudo de la compañía. Para sí mismo, era algo más, un vengador armado con código. Se detuvo ante el terminal principal, donde filas de monitores mostraban líneas de salud del sistema y tráfico de red. El cromo pulido y los LED azules se sentían fríos contra las yemas de sus dedos, mientras iniciaba sesión con privilegios elevados. Observó los gráficos por un momento, luego abrió un shell seguro. Su plan para la fase 2 era una infiltración quirúrgica, no para destruir indiscriminadamente, sino para extraer los secretos más sucios del imperio de Thomas Grayson. Si podía exponer el núcleo podrido, cuentas offshore, contratos secretos, transacciones de dinero silenciado, entonces la fachada de Grayson Tech se derrumbaría, y con ella el poder de Thomas. Sus dedos volaron sobre las teclas, navegando por particiones ocultas, pasando por encriptaciones que él mismo había ayudado a instalar el año pasado. Cada barrera que superaba le recordaba la promesa susurrada de Emily. Estará fuera de escena. Michael no buscaba vengarse simplemente por ser descartado. Perseguía justicia, pues la traición exige un ajuste de cuentas. Los minutos se desdibujaron mientras rastreaba huellas digitales, direcciones de correo codificadas, registros de redirección, scripts de shell que se lanzarían a medianoche. Reconstruyó un proyecto clandestino, Proyecto Orión, que Thomas había aprobado silenciosamente hace 6 meses. Involucraba canalizar millones a una compañía fantasma disfrazada de consultoría de marketing, luego devolverlos como supuestas tarifas de consultoría. La evidencia estaba en archivos de registro cuidadosamente fechados, enterrados en una copia de seguridad archivada. Michael descargó el archivo a su unidad personal encriptada. Al descomprimirlo, sus ojos recorrieron PDFs de facturas selladas con membrete falsificado de las Islas Caimán, hojas de cálculo con direcciones falsas y registros de transacciones que vinculaban una serie de cuentas anónimas al mismo banco offshore en las Caimán. Sintió la chispa de satisfacción, fría, precisa, imparable. Pero entonces apareció algo inesperado. Una carpeta etiquetada era Yuts. Dentro había entradas que vinculaban el ID de usuario de Emily a varias transferencias electrónicas. Las descripciones eran vagas, bono de marketing, incentivo de rendimiento, pero las cantidades eran sustanciales, pequeñas en comparación con los millones de Thomas, pero muy por encima de cualquier bono legítimo. El pecho de Michael se apretó. ¿Sabía Emily o era simplemente una peona inconsciente en el esquema de Thomas,
recibiendo dinero que creía genuino. La carpeta contenía un hilo de correo que ella había iniciado. Tom, ¿puedes aclarar este depósito? No recuerdo ningún bono especial. Y la respuesta de Thomas: política de la empresa, confidencial. Considéralo un gesto de aprecio por tu discreción. Ella había hecho preguntas, no había conspirado. Alivio y rabia luchaban dentro de Michael. Alivio de que no fuera cómplice, rabia contra Thomas por arrastrarla a este lío. Cerró los correos con una suave presión de la tecla de escape y se reenfocó en el objetivo mayor, el expediente personal de Thomas. Extrajo la evidencia digital, carta de un oficial extranjero exigiendo sobornos, recibos escaneados de sobres sin marcar, entradas de registro con nombres en clave crípticos como Alfa, Bravo, Delta. Michael sabía que esos eran el círculo íntimo de Thomas. Una leve vibración en su bolsillo le recordó la realidad. Todavía estaba en el reloj, todavía dentro del vientre de la bestia. Con un solo comando, borró sus huellas, archivos de registro limpiados, marcas de tiempo alteradas, rastros de auditoría desviados. Nadie sospecharía que el defensor más confiable de la compañía se había convertido en su mayor traidor. Michael exhaló y apagó el terminal. El aire fresco en la sala de servidores de repente se sintió opresivo, como si el peso de sus descubrimientos presionara su pecho. Guardó la unidad encriptada en el bolsillo de su chaqueta, el corazón estable pero la mente acelerada. Al salir, su reflejo brilló en la puerta de vidrio, el mismo rostro tranquilo pero ojos afilados por el propósito. La traición había encendido algo que no podía extinguir, una chispa que pronto se convertiría en un infierno, y el mundo cuidadosamente construido de Thomas Grayson ardería. De vuelta en el piso de la oficina, Emily pasó por su cubículo con un saludo brillante, ajena a la tormenta que acababa de desatar desde dentro. Michael levantó la mano en un gesto casual, pero dentro apretó el puño. Ahora sabía que el proyecto Orión era solo el comienzo. La siguiente fase sería la exposición pública, y no había vuelta atrás. Esta noche, pensó, con un último clic silencioso de su pluma, comenzaría el verdadero ajuste de cuentas. El gran salón de baile del Club Campestre de Westchester brillaba bajo un dosel de candelabros de cristal, su luz fracturándose en 1000 puntos de brillo en los pisos de mármol pulido. Un jazz suave flotaba en el aire, puntuado por el tintineo de copas y risas educadas. Por donde mirara Michael Rice, colegas en smoking y vestidos posaban para fotos, brindaban con champán y susurraban cumplidos sobre las ganancias trimestrales. Él estaba al borde de la sala, invisible en su traje gris carbón a medida. En su muñeca, un discreto reloj inteligente pulsaba con una cuenta regresiva silenciosa. 60 segundos hasta que se desplegara la carga. Observó a Emily al otro lado de la sala, radiante en un vestido verde esmeralda que capturaba la luz cada vez que se movía. Ella reía mientras Thomas Grayson se acercaba, su smoking azul medianoche impecable, su sonrisa depredadora en su confianza. El pulso de Michael permaneció estable. Este era el momento que había ensayado en su mente durante días. Emily creyéndose triunfante, y Thomas convencido de que tenía todas las cartas. A los 10 segundos, tocó su puño, activando el primer comando. En el armario de servidores debajo del salón, escondido detrás de un panel falso, el pequeño dispositivo que había plantado comenzó su trabajo, inyectando un virus sigiloso en la red de Grayson, incrustándose en cada terminal, cada matriz de almacenamiento. De vuelta en el salón, Emily presionó una mano delicada contra el brazo de Thomas, sus pestañas aleteando. Él se inclinó cerca, murmurando algo que hizo que sus ojos brillaran de emoción. Otros invitados pasaban, ajenos a la trampa que se cerraba a su alrededor. Michael dejó que la satisfacción del momento lo invadiera. Observó a Thomas colocar una mano posesiva en la parte baja de la espalda de Emily, guiándola hacia la pista de baile. El DJ pasó a un vals lento, y la pareja se movió junta en perfecta sincronía, los aplausos de la sala elevándose mientras giraban bajo los candelabros. Su reloj vibró de nuevo, fase 1 completa, pero el verdadero daño aún estaba por venir. Se deslizó lejos de la multitud, sus pasos silenciosos sobre el mármol. A través de una puerta lateral, descendió por una escalera estrecha hacia las entrañas del edificio. El corredor olía a concreto húmedo y aire viciado, un contraste marcado con la opulencia de arriba. En el armario de servidores, Michael trabajó rápidamente, sin titubeos, sin errores. Ingresó la secuencia final de anulación en la consola, líneas de código cayendo en cascada en la pantalla.
El virus descomprimió segmentos clave de las cintas de respaldo, corrompió archivos críticos y envió paquetes de datos encriptados a través de un proxy anónimo. Luego, el banner rojo destelló. Compromiso detectado. Apagado en 90 segundos. Sonrió, cerrando el terminal con un clic suave mientras guardaba la unidad USB que contenía el expediente del proyecto Orion. Un sonido de sirena amortiguado sonó en la distancia, una advertencia temprana del sistema de seguridad del edificio de que algo había salido muy mal. Michael hizo una pausa, presionando una palma contra la pared fría. Su reflejo apareció en un parche triangular de acero pulido, tranquilo, compuesto, pero sus ojos brillaban con propósito. Se permitió un pensamiento de triunfo. No tenía ni idea de que esto venía. Arriba, las luces del salón parpadearon una vez, luego otra, mientras el virus comenzaba su sabotaje silencioso. Las copas se detuvieron a medio camino. Las risas se entrecortaron hasta el silencio. Una voz áspera crepitó por el sistema de megafonía. «Damas y caballeros, por favor mantengan la calma. Estamos experimentando un problema técnico». La sonrisa de Emily vaciló, su cabeza girando hacia el sonido. Thomas se enderezó, su expresión endureciéndose en ira y confusión. Soltó la mano de Emily y se dirigió hacia la cabina de control. Michael volvió sobre sus pasos por la escalera, respirando el cálido aroma de colonia y perfume que llegaba desde el salón. Reingresó justo cuando los miembros del personal pasaban apresurados, sus rostros pálidos bajo el resplandor de los candelabros. Se mezcló perfectamente con la multitud una vez más. Al borde de la pista de baile, observó cómo Thomas desaparecía detrás de la cortina del escenario, exigiendo respuestas a un técnico que negaba con la cabeza en una disculpa impotente. Los invitados intercambiaban miradas desconcertadas. Emily miraba alrededor, la incertidumbre amaneciendo en sus ojos. Michael no sintió lástima. Emily había hecho su elección, y ahora sentiría los temblores de la traición ella misma. Se deslizó por una salida lateral hacia el aire fresco de la noche. El eco de la fiesta, un zumbido distante de pánico murmurado, se desvanecía detrás de él. Un guardia de seguridad solitario estaba en la puerta, el haz de su linterna escaneando el camino vacío que llevaba a la carretera principal. Michael ofreció un asentimiento educado y una sonrisa que no tenía calor. «Disfrute el resto de su velada», dijo suavemente. El guardia dudó. Luego vio a Michael alejarse bajo la pálida luz de la calle. Michael hizo una pausa y miró hacia atrás a la silueta del edificio. Los primeros fragmentos del amanecer rozaban el horizonte. Dentro, una tormenta se desplegaba, una que Michael había encendido con sus propias manos. Se giró y desapareció en las sombras de la ciudad, dejando atrás ilusiones destrozadas y un imperio tambaleándose al borde del colapso. El amanecer irrumpió sobre Manhattan en tonos apagados de gris, como un mundo conteniendo la respiración. Dentro de una oficina de esquina estrecha en el Daily Ledger, la reportera investigativa Anna Caldwell estaba sentada frente a su computadora, los ojos inyectados en sangre por una noche inquieta. Su bandeja de entrada estaba vacía, hasta que no lo estuvo. A las 6:07 de la mañana, llegó un nuevo correo de una dirección no rastreable. La línea de asunto decía: «Urgente, archivos de Grayson Tech». Su pulso se aceleró. Pasó el cursor sobre el archivo adjunto, una carpeta comprimida llamada Orion Leas Halo 429. Sin pausa, la descargó en una estación de trabajo aislada, protocolo estándar para filtraciones sensibles. La carpeta contenía docenas de documentos, facturas en PDF selladas con membretes falsificados de las Islas Caimán, hojas de cálculo rastreando transferencias a corporaciones fantasma y una carpeta etiquetada Payouts que llevaba el nombre de Emily Rice junto a sumas incongruentes. El aliento de Ana se detuvo. Hizo clic en una hoja de cálculo. 12 de julio de 2024, $7,500 a Alpha Consultants. La siguiente línea, 5 de agosto, $12,000. Cada entrada estaba meticulosamente detallada. Fechas, montos, cuentas intermediarias. Sus instintos experimentados le decían que esto no era un engaño. Abrió un memorando escaneado del CFO de Grayson Tech, dirigido a Thomas Grayson, ordenando que todas las distribuciones de bonos permanecieran confidenciales. Otro PDF mostraba una anotación en tinta roja. Debe ser transferido antes del final del día, sin rastro en papel. Las implicaciones eran sísmicas. En su teléfono, una alerta de noticias de última hora sonó. Grayson Tech bajo investigación federal.
Ana se puso de pie y encendió el televisor de su oficina. La ticker de los canales de negocios se desplazaba. Reportes no confirmados de conducta financiera indebida en Grayson Tech. Agencias federales reservadas en detalles. Volvió a su escritorio, ya escribiendo un mensaje seguro a su editor. Tengo documentos primarios sobre fraude offshore de Grayson Tech. Actualizaremos en 30. A las 7:00 de la mañana, la historia estaba en vivo. Un avance sucinto. Fuente anónima proporciona evidencia de transacciones fantasma multimillonarias vinculadas a Grayson. Informe completo a las 9:00. En minutos, los clics se dispararon y la sala de redacción zumbaba con energía. Al otro lado de la ciudad, en el piso 42 de la torre Grayson Tech, la asistente de Thomas Grayson encontró una copia impresa del avance del Ledger en su escritorio. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del papel mientras marcaba la línea directa del CEO. En la sala de redacción del Ledger, Ana se recostó, escuchando el creciente murmullo. Llamadas de medios rivales buscando comentarios, correos de analistas de seguridad digital ofreciendo verificar los registros, y un solo aviso anónimo de que más archivos estaban por llegar. Sintió una emoción templada por una realización escalofriante. Alguien había orquestado cada migaja con precisión. Cerró los ojos por un momento e imaginó al titán corporativo luchando, los cimientos de su imperio agrietándose bajo el peso de la exposición pública. Este fue el primer golpe de Michael Rice. La sala de juntas de Grayson Tech convulsionaría, amigos y enemigos por igual se volverían, y en algún lugar, en las secuelas, Emily Rice vería su nombre en letras de molde y entendería que la guerra ya no era silenciosa. Ana crujió sus nudillos, lista para la próxima ola. La primera sangre había sido derramada, y la cacería apenas comenzaba. A media tarde, los pasillos de la torre Grayson Tech se asemejaban a un campo de batalla. Los agentes federales se movían entre los pisos pulidos, con placas sujetas a los cinturones, ojos atentos a cualquier signo de engaño. Thomas Grayson paseaba fuera de la sala de juntas, su compostura habitualmente impecable deshilachada en los bordes. Dentro, los miembros de la junta estaban sentados en un silencio tenso. Tazas de café a medio vaciar y paquetes de informes dispersos traicionaban las horas ya perdidas discutiendo control de daños. En la cabecera de la mesa, la CFO de Grayson, Laura Chen, golpeaba su bolígrafo contra su libreta, el sudor perlando su línea de cabello. «Necesitamos nombres», espetó Thomas, voz baja y urgente. «¿Quién filtró los archivos?» Laura forzó una respiración tranquila. «Señor, creemos que comenzó a nivel de servidor. Nuestros registros muestran una brecha interna, alguien con privilegios de administrador». Al otro lado de la ciudad, Michael Rice veía CNBC en una cafetería tranquila, removiendo su espresso con deliberada lentitud. Cada detalle en la expresión de Grayson en la pantalla le decía que las primeras piedras habían sido lanzadas. Sorbió, fresco como el hielo, y escribió un breve mensaje encriptado. Fase 3 lista. De vuelta en la torre, el agente principal del FBI, la agente especial Ramírez, entró en la sala, su mirada barriendo a los ejecutivos reunidos. Los estamos tratando a todos como testigos. Cualquiera que obstruya esta investigación será considerado en desacato. Su tono no dejaba espacio para negociaciones. El teléfono de Laura vibró, un texto de un número desconocido. «Puedo testificar, de lo contrario me enterrará». Laura miró a Thomas, su rostro pálido. «¿Laura?» La voz de Thomas se quebró. Ella se puso de pie abruptamente, la silla raspando. «Tengo evidencia. Cooperaré, no caeré como cómplice». Su confesión recorrió la sala como una onda de choque. Los ojos de Thomas se encendieron con furia traicionada. «Prometiste lealtad». Fuera de la sala de juntas, los guardias de seguridad cerraron las puertas. El agente confiscó la tableta de Laura, hojeando hojas de cálculo que había preparado como seguro. Cada transferencia, cada factura falsificada, expuesta en detalle cristalino. En la cafetería, Michael dejó su taza y se levantó. Se puso su abrigo, la tela rozando la unidad USB en su bolsillo. Él era el fantasma en su máquina, el cazador que no podían ver ni detener. Mientras caminaba hacia la luz que se desvanecía, los primeros susurros del imperio de Thomas Grayson resonaron por los corredores del poder, firmando su propia sentencia de muerte. La luz del sol matutina cortaba las persianas en rayos estrechos, iluminando las motas de polvo que danzaban como espíritus en el ahora vacío apartamento de Emily Rice.
Sus tacones yacían descartados en la entrada, como si los hubiera arrancado en desesperación. El eco de sus tacones en los pisos de mármol ya no llevaba el ritmo de la confianza, sino el tartamudeo vacilante del arrepentimiento. Emily estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, su tableta abierta al portal de la empresa, su acceso revocado, su perfil bloqueado. Cada intento de iniciar sesión devolvía el mismo error: acceso denegado. Tocó la pantalla hasta que sus yemas ardieron, pero el mensaje nunca cambió. Su teléfono vibró. Una cadena de llamadas perdidas de amigos, colegas, clientes. Un solo texto de su hermana decía: «Lo siento mucho. ¿Estás bien?». Pero Emily no podía responder. El dolor en su pecho era demasiado pesado, la traición demasiado cercana. Por impulso, marcó el número de Michael. Sonó una vez, dos, directo al buzón de voz. Un dolor frío se asentó en su estómago. Dejó un mensaje tembloroso. «Mike, soy yo. Por favor, llámame. Lo siento. Nunca quise que nada de esto pasara. Te amo». Terminó la llamada y se hundió al suelo, deslizándose hasta que su espalda presionó contra el gabinete frío. Las lágrimas nublaron su visión, y el peso de sus elecciones presionó sus hombros hacia adelante, aplastando lo que quedaba de su orgullo. 2 horas después, hubo un golpe silencioso en la puerta. Emily se sobresaltó, parpadeando a través de ojos hinchados. Se levantó inestablemente y abrió. Michael estaba allí, en su traje gris carbón, las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. La familiar inclinación de su mandíbula estaba allí, pero sus ojos eran distantes, como acero enmarcado por hielo. El aliento de Emily se detuvo. «Michael», susurró. Él no entró. La luz del pasillo proyectaba sombras largas a sus pies. «Emily», dijo, voz tranquila y uniforme. Ella abrió la boca, buscando las palabras que pudieran deshacer semanas de secretos y mentiras. «Por favor», comenzó, voz quebrándose. «Me equivoqué. Nunca quise herirte. Puedo arreglar esto. Haré cualquier cosa». Michael levantó una mano. «¿Arreglar qué, Emily? Tú lo elegiste a él». Su corazón latía con fuerza. Estaba confundida. Thomas me prometió el mundo. Pensé que era solo una aventura, un error, pero me equivoqué. Te amo. Siempre lo he hecho». Él la miró con una calma inquietante. El amor no es suficiente cuando la confianza se ha ido. Las rodillas de Emily temblaron. «Lo siento. Renunciaré. Me iré si quieres. Solo por favor». Los labios de Michael se curvaron en una leve sonrisa, casi compasiva. «Es demasiado tarde, Emily. Tu reputación se ha ido. Tu carrera ha terminado». Hizo una pausa, como buscando palabras más duras. Luego pareció reconsiderar. «Ya he seguido adelante». Ella lo miró, la incredulidad y la desesperación luchando en sus ojos. «¿Seguido adelante?». Él asintió, girando ligeramente. «He cerrado la cuenta, vendido el coche. Me reubico la próxima semana». Ella sintió que el suelo se desvanecía. «¿Me estás dejando?». Su voz era apenas un susurro. Michael retrocedió, aún en el umbral de la vida que ella había destruido. «No a ti, a la ciudad, a este capítulo». Su mirada se suavizó por primera vez. «Espero que encuentres tu propia paz, Emily, pero no puedo ser parte de tu mundo nunca más». El silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el leve zumbido de los conductos de aire del edificio. Luego, Michael cerró la puerta suavemente. Emily se apoyó contra ella, la frente descansando en la madera fría. Se hundió al suelo, el peso de sus palabras anclándola a la desesperación. El eco del pestillo al cerrarse sonó como la finalidad de una tumba sellándose. Se sentó allí durante lo que parecieron horas, hasta que la luz cambió y las sombras de la tarde reemplazaron el resplandor matutino. Afuera, la ciudad seguía adelante, el comercio zumbando, los taxis tocando, las vidas desplegándose. Pero dentro del apartamento de Emily, el tiempo se había fracturado, dejándola sola con las ruinas de su propia creación. Y en algún lugar más allá de las paredes de este vacío, la nueva vida de Michael lo esperaba, una vida donde la traición no tenía lugar y el pasado se borraba como código en un terminal. En ese momento, Emily entendió plenamente: su amor había sido una farsa, su lealtad una mentira. La única verdad que quedaba era la hipocresía de lo que una vez pareció real y el hecho inquebrantable de que no tenía refugio de sus propias elecciones. Thomas Grayson miraba la pantalla brillante en su lujosa oficina en casa, el corazón latiendo como un caballo de carreras en la puerta.
Había pasado los últimos 20 minutos intentando transferir 3 millones a una cuenta de retención en Zúrich, una contingencia de emergencia que nunca había planeado usar. Sus dedos flotaban sobre el ratón, el sudor perlando su línea de cabello antes de hacer clic en la confirmación final. La transacción falló. Refrescó la página de nuevo, el mismo banner rojo. Transferencia denegada. Cuenta congelada. Un nudo frío se formó en su estómago. Intentó con otra cuenta, su fondo offshore personal en las Caimán. Denegado. Su portafolio de jubilación suizo. Denegado. Cada cuenta que poseía, cada comprobante bancario numerado, cada línea de crédito corporativa, congelada, inaccesible, sellada por abrazaderas invisibles. Thomas golpeó su puño contra el escritorio de caoba. El sabor metálico del pánico subió por su garganta. ¿Cómo podía estar pasando esto? Él era Thomas Grayson, reputación impecable, influencia inigualable. El empresario cuyo apretón de manos abría puertas y cuya firma cerraba acuerdos. Sin embargo, ahora navegaba por un paisaje donde incluso su dinero se había convertido en traidor. Abajo, su teléfono vibraba sin cesar. Abogados, banqueros, corredores, todos buscando explicaciones. Los ignoró. No había tiempo para explicaciones. Necesitaba una solución. Al otro lado de la ciudad, Michael Rice observaba el sol de octubre deslizarse detrás del horizonte desde un asiento junto a la ventana en una cafetería tranquila. Removía su té mientras su terminal seguro registraba las secuencias finales, una cadena irrevocable de comandos digitales que desencadenaban protocolos de cumplimiento automático dentro de cada institución bancaria importante vinculada a Grayson. Congelamiento de emergencia iniciado, sin necesidad de aprobación humana. Se recostó y se permitió un momento de satisfacción. La trampa había sido tendida hace meses, un código oculto en un script de auditoría rutinario, un mandato silencioso que se activó una vez que la tormenta mediática alcanzó un umbral crítico. Ahora, la fortaleza financiera de Thomas yacía en ruinas, ladrillo por ladrillo desmantelada por líneas de código. De vuelta en la oficina en casa, Thomas se lanzó por su teléfono y marcó a su CFO, Laura Chen, su voz temblando con rabia apenas contenida. «Laura, necesitamos levantar estos congelamientos ahora». Hubo una pausa. El tono de Laura era medido, casi clínico. «Señor, las órdenes vinieron del Departamento de Cumplimiento. Se activaron automáticamente cuando las irregularidades del libro mayor alcanzaron los 500 millones. No podemos anularlas sin aprobación federal». Golpeó el teléfono contra la mesa. El sabor de la impotencia era amargo. Thomas había sido superado en cada turno. El jaque mate había llegado sin gestos grandiosos ni enfrentamientos dramáticos. En cambio, llegó en un solo decreto digital que lo dejó despojado de poder y prestigio. Presionó sus palmas contra el escritorio, ojos cerrados. Las luces de la ciudad brillaban más allá de la ventana. Un recordatorio burlón de que la vida continuaba para todos los demás. Los torneos de negocios, batallas de salas de juntas, alianzas estratégicas, ahora carecían de sentido. Todo lo que quedaba era devastación. En el silencio, un nuevo pensamiento cristalizó. Estaba a merced de Michael Rice. Cada activo que había construido había sido expuesto, y Michael ya no era el analista discreto que alguna vez fue. Era el orquestador de la caída de Thomas, el fantasma en la maquinaria de Grayson, y ahora el amo del destino de Thomas. Thomas se puso de pie, sacudiéndose el temblor persistente, y paseó por la longitud de la habitación. Lucharía. Demandas, declaraciones públicas, mociones de emergencia. Pero en ese momento, bajo el duro resplandor de su monitor, entendió la verdad. El jaque mate de Michael era completo, y no había rescate de rey suficiente para liberarse. La lluvia caía en láminas frías contra las ventanas de vidrio plano del almacén abandonado en el paseo marítimo de Red Hook, cada gota resonando como una advertencia apagada. Dentro, la luz pálida de una bombilla solitaria oscilaba arriba, proyectando sombras largas y temblorosas sobre los pisos de concreto resbaladizos por la humedad. Michael Rice estaba solo bajo su resplandor, manos cruzadas, postura relajada pero alerta. En el bolsillo de su chaqueta, la unidad USB que contenía el destino de Thomas Grayson se sentía ingrávida, pero más pesada que cualquier piedra. Al otro lado de la sala, resonaron pasos. Thomas apareció en la puerta, empapado hasta los huesos, el rostro tenso por la fatiga y la indignación. Su traje a medida estaba arruinado por la lluvia, el cuello levantado contra el viento,
pero sus ojos ardían con la misma convicción feroz que Michael una vez admiró y ahora enfrentaba. «Michael», dijo Thomas, voz baja pero firme mientras cerraba la distancia entre ellos, «me has destruido». Michael ofreció una sonrisa fría y estable. «Expuse la verdad. Tú te destruiste a ti mismo». La mandíbula de Thomas se apretó. Lanzó una mirada a la silla plegable de metal que esperaba contra la pared lejana. «Siéntate», invitó Michael. Thomas dudó. Luego cruzó la sala con pasos deliberados, colapsando en la silla. El agua goteaba de su cabello en riachuelos. Se pasó la mano por la frente, mirando a Michael mientras la bombilla oscilaba. «Tenías una opción», rasgó Thomas. «Podría haberte perdonado. Podríamos haber resuelto esto silenciosamente». La mirada de Michael no vaciló. «Hiciste tu elección cuando jugaste con las vidas y carreras de otras personas, cuando arrastraste a Emily a tu caos». El rostro de Thomas palideció. Escupió el nombre como si le quemara la lengua. «Nunca quise que llegara tan lejos». Se levantó, las manos apretándose a los lados. «Te ofrecí dinero, poder, un lugar en la mesa, pero lo rechazaste. ¿Por qué no ganas confianza con libros y promesas?», dijo Michael suavemente. «La compras, la negocias. Y cuando el costo se volvió demasiado alto, nos descartaste». La bombilla encima de ellos parpadeó, proyectando un halo fugaz alrededor de la cabeza de Michael. Thomas se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «¿Qué quieres de mí?». Michael metió la mano en su bolsillo y sacó la unidad USB. La sostuvo, sin parpadear. «Quiero que enfrentes las consecuencias. Te entregarás a los investigadores. Admitirás todo públicamente». Los ojos de Thomas se entrecerraron. «¿Y si me niego?». Los labios de Michael se curvaron en una línea delgada. «Entonces esta unidad va a cada red importante, cada junta reguladora, cada agencia de la que pensaste que podías esconderte». El silencio se extendió, roto solo por el lejano tamborileo de la lluvia. Thomas exhaló, la lucha drenándose de él por fin. Asintió, lento y a regañadientes. Michael dio un paso adelante y ofreció su mano. Thomas la miró por un momento, luego la tomó, los dedos temblando. «Esto ha terminado», dijo Michael. Thomas cerró los ojos, soltando un suspiro hueco. «Sí», susurró, «lo está». En ese apretón de manos final, el poder cambió tan irrevocablemente como el clima afuera. Michael se retiró, dejando a Thomas solo bajo la bombilla oscilante, un titán caído en las garras de su propio ajuste de cuentas. Las noticias matutinas se deslizaban por las pantallas de tabletas y los teletipos de televisión en tonos apagados de inevitabilidad. Grayson Tech, alguna vez el niño prodigio de la innovación, había solicitado la bancarrota anoche tarde. El voto unánime de la Junta llegó tras $500 millones en pérdidas, una cascada de renuncias y la negativa de cada prestamista a extender siquiera un solo dólar en fondos de emergencia. En una cafetería de aeropuerto pequeña, Michael Rice veía el anuncio desplegarse mientras removía su café negro. Su maleta estaba a su lado, el asa extendida, lista para el vuelo que lo llevaría fuera de Nueva York para siempre. A su alrededor, viajeros de negocios desplazaban historias de la caída de Thomas Grayson, demandas presentadas, acusaciones pendientes, la desgracia de un hombre alguna vez intocable. Michael se permitió una sola sonrisa privada. Pensó en Thomas, de pie ante los investigadores, en un traje impecable que ya no le daba poder. En Emily, su nombre aún apareciendo en reportes de noticias como una víctima colateral, su carrera borrada, su reputación manchada para siempre. Se preguntó dónde estaría ahora, bajo qué tejado intentaba esconderse de los susurros y miradas. Michael cerró su tableta y se levantó, dejando la cafetería antes de que el murmullo pudiera notarlo. En la puerta de embarque, entregó su pase de abordar a la asistente sin mirar atrás. El vuelo a Seattle sería su último puente hacia el anonimato, un lugar donde nadie hacía preguntas, donde su nombre no encendía miedo ni curiosidad. En el corredor estrecho del terminal, una familia pasó apresurada, los niños tirando de sus padres hacia el puesto de refrigerios. El reflejo de Michael en el vidrio parecía pertenecer a alguien más, un hombre que lo había perdido todo para ganar justicia. Ajustó su abrigo contra el frío del aire acondicionado y siguió caminando. De vuelta en Manhattan, la torre Grayson Tech estaba más silenciosa de lo que había estado en una década. Solo un puñado de personal de limpieza y guardias de seguridad se movían por el vestíbulo vacío. Los ascensores estaban apagados,
las suites ejecutivas oscurecidas. Arriba, donde los acuerdos habían decidido el destino de miles, solo quedaba el eco de corredores vacíos. El imperio se había ido. Emily, donde quiera que se refugiara, enfrentaba su propio ajuste de cuentas. ¿Reconstruiría o permanecería rota? Michael no tenía ilusiones de un indulto para ella. Había elegido su camino, pero él esperaba, en algún rincón lejano de su dolor, que llegara a entender el costo de la traición. En la puerta del avión, Michael hizo una pausa, colocando una mano en el marco de metal frío. Inhaló profundamente, saboreando la libertad y la pérdida en igual medida. Este viaje lo llevaría a un nuevo comienzo, pero también sería el fin de cada fantasma que había sido. Mientras los motores rugían a la vida, se acomodó en su asiento y miró por la ventana al paisaje urbano que se encogía. El horizonte, alguna vez un monumento a la ambición, ahora parecía reducirse bajo un velo gris de neblina matutina temprana. El avión rodó hacia adelante, fusionándose con la pista en medio del silencio de la anticipación. Sobre él, las nubes se separaron para revelar un amanecer pálido, un oro suave derramándose por el horizonte. Michael se permitió un último pensamiento de gratitud por la claridad que la venganza le había otorgado. Cerró los ojos mientras las ruedas se elevaban del suelo, llevándolo más allá del escenario de su mayor batalla. Abajo, el hielo que había roto bajo sus pies yacía destrozado. Y en su estela, solo estaba la verdad. Una brisa matutina fresca llegaba desde la bahía de Elliot, trayendo el leve aroma de sal y pino. Michael Rice estaba en el estrecho balcón de su modesto apartamento en Seattle, el café humeando en sus manos. Abajo, la ciudad despertaba a la vida, pescadores descargando su captura en el mercado de Pike Place, ferries tallando estelas blancas en el agua, luces de oficinas encendiéndose en rascacielos distantes. Sorbió lentamente, saboreando la quietud. Aquí, ninguna cámara de seguridad parpadeante vigilaba cada movimiento, ninguna ventana tintada susurraba reuniones. Era solo otro pasajero en un mar de chaquetas de lluvia verdes y mochilas gastadas. La maleta que había llevado desde Nueva York descansaba en la esquina, empacada hace semanas, ahora vacía, su propósito cumplido. Dentro, el apartamento estaba escasamente amueblado. Un pequeño escritorio con una computadora portátil, 2 sillas, una estantería con thrillers desgastados y manuales de programación. Le habían ofrecido un puesto en una firma boutique de ciberseguridad, sin título elevado, sin paracaídas dorado. El trabajo era estable, honesto y lo suficientemente lejos del escrutinio mediático como para que pudiera respirar. Se inclinó hacia adelante, observando un águila calva girar sobre el agua. La libertad tenía un sabor diferente aquí. Menos la emoción de la retribución, más una aceptación tranquila de la posibilidad. Michael recordaba el hielo bajo sus pies en Manhattan, el crescendo destrozador de la venganza. Aquí, los fragmentos yacían enterrados bajo capas de niebla y lluvia, improbables de resurgir. Un zumbido desde su computadora portátil lo atrajo de vuelta al interior. Una notificación de correo. Bienvenido a bordo. Por favor, revisa el NDA adjunto y la carta del proyecto. Lo abrió, escaneando las líneas con facilidad desapegada. Nada sobre imperios o traiciones, solo cortafuegos, pruebas de penetración y la promesa de construir algo seguro. Tocó una breve respuesta y cerró la tapa. En un estante, permanecía una fotografía enmarcada. Él y Emily en su día de bodas, sonrisas brillantes contra un fondo de campos iluminados por el sol. Había llevado ese recuerdo a través de estados, un recordatorio de lo que se había perdido y lo que ya no necesitaba. Su teléfono vibró. Miró la pantalla, una alerta sobre nuevos reportes de la liquidación final de Grayson. No leyó los detalles. Los ecos del pasado habían seguido su curso. Nuevo código aguardaba su atención. Michael se puso su chaqueta y salió. El pavimento brillaba con rocío residual, y casas al estilo Dr. Seuss en líneas pastel se inclinaban hacia la ladera. Se unió al flujo de pasajeros rumbo a la estación de monorail, auriculares puestos, el ritmo de los pasos coincidiendo con los rieles resonantes. Por primera vez en meses, no sintió temblor de anticipación, ni opresión en el pecho. En cambio, una claridad tranquila se asentó sobre él. La justicia había sido servida, los culpables rendían cuentas, y ahora había espacio para algo más, tal vez bondad, o curiosidad, o los momentos sin guión que hacían la vida completa de nuevo. Mientras el tren zumbaba hacia adelante, Michael observaba la ciudad desplegarse a través del vidrio. Cada nuevo bloque era una página pasada.
cada horizonte una promesa no escrita. Se permitió una pequeña sonrisa honesta. El futuro era suyo para moldear, y tenía la intención de construirlo bien.